Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado, el Señor les bendiga. Feliz sábado para todos. Estamos muy emocionados de poder estar nuevamente aquí reunidos y listos para estudiar la palabra de Dios. Hoy es sábado 6 de junio y estamos listos para repasar la lección con ustedes en esta hora. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. La Biblia como historia. A finales del siglo XVIII surge la denominada Alta Crítica, que se acercó a la Biblia despojándola de cualquier intervención sobrenatural y dudando de la existencia de las personas y de los lugares mencionados en ella. Ante el silencio general del cristianismo, surgió durante el siglo XIX la arqueología. Gracias a sus descubrimientos, la práctica totalidad de los postulados de la Alta Crítica han quedado totalmente desacreditados. La llamada piedra moabita, por ejemplo, es un relato paralelo de Segunda de Reyes capítulo 3 en el que se mencionan personajes y nombres bíblicos. Yo soy Meshá, rey de Moab. Onri, rey de Israel, había oprimido a Moab. Tomé de allí los vasos de Yahvé. Vivía en él la casa de David. Muy bien, a continuación vamos a abordar por lo menos dos aspectos. La primera es una historia confirmada y la segunda una historia confiable. En el primer aspecto también consideraremos los primeros reyes, la invasión a Siria, Babilonia y Jesús. Muy bien, iniciamos con una historia confirmada y el primer punto, los primeros reyes. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Durante un tiempo se consideró a David y Salomón como reyes míticos, pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes Damín, la actual Kirbet Keyafá, Soco, Aseca y Elá, el campamento de Saúl. Kirbet Keyafá fue en tiempos de Saúl una guarnición fortificada. Esto indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales. Es increíble cómo la arqueología está arrojando y ha arrojado evidencias que comprueban la historicidad de la Biblia. Qué bueno es que Dios se tome el tiempo, ¿cierto?, para darle la capacidad al ser humano, al hombre, de crear los métodos, las herramientas para comprobar y constatar realmente lo que sucedió en la historia y que ya la Biblia lo está contando o revelando de antemano. También se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, es Baal, como está en Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 33, grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 a.C. y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Asael de Damasco. Más evidencia acerca de David como un rey real de Israel. Muy bien, vamos ahora con la invasión a Siria. Isaías capítulo 36 versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En 701 a.C., Senaquerib invadió Judá, destruyendo completamente a Laquis y sitiando a Jerusalén. Este hecho fue sacado a la luz cuando se desenterró su palacio en Nínive. Allí aparece un registro de la destrucción de Laquis, cuyas ruinas también dan testimonio de ello. En el prisma de Senaquerib podemos leer que no pudo tomar Jerusalén, sino que a Ezequías encerré en Jerusalén su residencia real como un pájaro en una jaula. Por supuesto, no menciona la destrucción de su ejército a manos del ángel de Jehová en Isaías capítulo 37, versículo 36. Este prisma también confirma la exactitud de la historia bíblica que relata la muerte de este rey a manos de dos de sus hijos, como está en Isaías capítulo 37, versículo 38. Entiéndase por prismas como un poste de barro cocido con escrituras de la época, como con las memorias. Exactamente, como si fuera un libro de crónicas, pero como en una base de cemento, de barro cocido. Y es que ese prisma le servía a Senaquerib como un trofeo, porque él ahí plasmaba sus triunfos. Exactamente, como para mostrar públicamente cuáles habían sido sus logros en batalla. Sus grandes hazañas. Correcto. Muy bien, el otro punto es Babilonia. Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. creía que
Samuramat fue reina de la mítica Babilonia, que reconstruyó y magnificó. También desconocía la existencia de Nabucodonosor o Belsasar. Hoy sabemos que Samuramat fue reina de Asiria, que Nabucodonosor reconstruyó Babilonia y que Belsasar fue corregente con su padre Nabodino. Algo que ya la Biblia mencionaba desde hace mucho tiempo y que la arqueología ha venido a constatar con las investigaciones, con los hallazgos y los nuevos descubrimientos. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, Alemania, la imponente puerta de Istar, que daba acceso a la ciudad de Babilonia. Las excavaciones de Babilonia han desenterrado otros emblemas que demuestran que el león era un símbolo de la ciudad. Daniel capítulo 7, versículo 4. Muy bien, vamos ahora con Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Por supuesto, la alta crítica puso también en tela de juicio la existencia del propio Jesús. Alegaban la falta de registro de la existencia de él o de cualquiera de sus contemporáneos, Poncio Pilato, Caifás, etc. Hoy contamos con un monumento del siglo I después de Cristo con la inscripción Poncio Pilato, gobernador de Judea. También se ha encontrado la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y del historiador contemporáneo Flavio Josefo. Otras cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito o Plinio el Joven, apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Nuevamente, el relato bíblico demuestra ser históricamente confiable. Gracias a Dios que siempre en el momento oportuno revelaba pruebas arqueológicas de la existencia real de todos estos personajes que aparecen en la Biblia. Muy bien, hasta aquí entonces hemos podido confirmar que la historia de la Biblia es cierta cuando hablamos de los primeros reyes, de la invasión de Asiria, Babilonia y ahora hablamos de Jesús. Ahora vamos al punto de una historia confiable. Hebreos capítulo 11 versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. La Biblia está formada principalmente por relatos históricos, relatos reales y confiables, tal como hemos visto. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar nuestra confiabilidad en la Biblia, pero no pueden ser la base de nuestra fe. La Biblia va mucho más allá de la historia. Nos muestra a hombres y mujeres de fe, personas que creyeron en Dios y siguieron sus instrucciones. Actos de fe y confianza que nos inspiran a seguir su ejemplo. Hebreos capítulo 11. A través de la acción del Espíritu Santo, la Biblia transforma vidas, nuestras vidas. Amén. Bueno, tenemos aquí unos datos adicionales para enriquecer un poco la lección y cómo la arqueología ha encontrado piezas de sellos reales, algunos y otros de uso comercial, podríamos decir, que demuestran la historicidad o la existencia real de estos personajes. ¿Cuáles son, amor? Muy bien, en 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur, mencionado en Jeremías capítulo 38, versículo 1. Ya en 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcomur, siervo del rey amonita Baalis, mencionado en Jeremías capítulo 40, versículo 14. En 1996 se encontró un áfora con la inscripción Regi Herodi Ludaico, que significa para Herodes, rey de Judea. En 2009 se encontró en Jerusalén un sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta 2015 no se dieron cuenta del significado de la inscripción. Ese mismo año, en el 2009, a tan solo 3 metros de donde se había encontrado el sello de Ezequías, se encontró una grabación de un sello que contenía el nombre de Isaías el profeta. Y nuevamente el Señor dándole evidencia al ser humano, a la humanidad, al mundo, de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue revelado por Él y que cada palabra es cierta, ciertísima. Amén. Dios ha permitido que un torrente de luz inunde al mundo con descubrimientos científicos y artísticos, pero cuando hombres llamados científicos pronuncian discursos y hablan sobre estos temas desde un punto de vista puramente humano, con toda seguridad que llegan a conclusiones erróneas.
Los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y el Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán de la existencia de Dios. Permiten entonces que su ancla se les escape de las manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Mensajes Selectos, tomo 3, página 351. Muy bien, queridos y apreciados hermanos, amigos que nos escuchan, hemos llegado al final de este breve repaso, pero espero que haya sido de mucho aprendizaje y, ¿por qué no?, de crecimiento espiritual, porque esto nos ayuda a afirmar nuestra fe en Dios, en su palabra y en las evidencias que hemos encontrado. Sabemos que no podemos basar nuestra fe en evidencias arqueológicas o evidencias científicas, no. Sí nos ayudan a confirmar todo lo que está escrito en la Biblia y nos ayudan a persuadir a que otras personas también crean en el texto sagrado, pero no debe ser la base de nuestra fe, como decíamos en las lecciones de esta semana, amor. La base de nuestra fe debe ser una experiencia personal con Cristo, mi caminar con Cristo cada día, así como Enoc, ¿cierto? Y esa experiencia personal y transformadora que cada uno de nosotros debe tener con Jesucristo, nuestro amante Salvador. Así que no permitamos que absolutamente nadie traiga ideas que no estén en la Biblia. Y si de pronto te muestran algo arqueológico que quiere decirte lo contrario, pregúntate qué dice la palabra de Dios. Y el Señor te va a dar sabiduría. También es cierto que hay momentos, cielo, que hay cosas que nosotros no podemos responder de la Biblia, porque no tenemos la respuesta. La Biblia de pronto no da una mayor explicación, solo lo que está revelado. Y hay personas a veces que nos cuestionan con textos difíciles de la Biblia y nos empiezan a preguntar, bueno, ¿y esto por qué aquí? ¿Y esto por qué allá? Y nosotros nos encontramos sin argumentos para responder, pero ahí es donde entra la fe. Y sabemos que nuestra fe no es ciega. El Señor nos ha dado evidencias para creer. Obviamente no ha revelado todo, porque Él se ha reservado mucho. Hay muchos misterios del Señor que luego nos dejará saber si es su voluntad. Una razón más para querer ser salvo y estar en los cielos, para escuchar de Dios todos los detalles acerca de la historia de la humanidad, de nuestra salvación y tantas cosas que el Señor pueda contarnos y que nosotros querramos saber. El Señor resolverá todas esas inquietudes en el reino de los cielos. Así que esa es la invitación, que cada uno de nosotros consagre su vida cada día con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, primos, y que juntos nos preparemos para tener un lugar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Feliz sábado para todos.